La Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco te da la bienvenida a su programa Libres por la Verdad, en el cual encontrarás reflexiones bíblicas para la edificación de tu vida espiritual. Comenzamos. Dios te bendiga. Buenas tardes, amigos y hermanos que nos hacen favor de escucharnos en este programa que hemos denominado Libres por la Verdad y que se encuentra a cargo de la Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco. Reciban un amoroso saludo del pastor Rafael Pantoja y aprovechamos para dar el nuevo domicilio de nuestra congregación y que es el ubicado en Avenida López Mateos, esquina Oriente 28, en la colonia San Isidro en Valle de Chalco, a 2 calles de la Clínica del Seguro Social. Y bueno, esta tarde los saluda su hermano Rafael Flores y aprovecho para dar una información respecto a la inicio de actividades en nuestra congregación, y esto será el primer domingo del mes de octubre, en donde tendremos un culto de agradecimiento a Dios. Y analizando bien, pues todos los cultos son de agradecimiento a Dios, ¿verdad? Porque una de las características que deberíamos de tener como sus hijos es estar agradecidos por todo aquello que nos da y aquello que no nos da, porque realmente Él siempre sabe lo que nos conviene. Hemos entendido eso y hemos sido perseverantes. Le damos gracias por la paciencia que Dios nos ha permitido tener para poder iniciar propiamente las actividades en nuestra congregación. Hemos entendido que había que tener un tiempo de cuidado, un tiempo de paciencia, porque a veces podemos precipitarnos en algunas cosas y que pueden llevar a ciertas situaciones que pueden resultar pues hasta cierto punto de riesgo. Y por eso hemos entendido a través de nuestro pastor que deberíamos de haber esperado hasta esta fecha. Y en esta fecha es donde vamos a iniciar el primer domingo del mes de octubre con un culto de agradecimiento a Dios. Bueno, pues entrando ya al tema que quisiéramos abordar, siempre con la ayuda del Espíritu Santo, veíamos y estudiábamos el libro de Romanos, la epístola del apóstol Pablo dirigida a los romanos. Y es importante porque recordábamos una frase que oí hace mucho tiempo, y decía que la justicia de Dios es el poder de su salvación. Y como que esa frase se me quedó mucho en la mente, y es que fue el motivo por el cual empezamos a abordar el tema que queremos tratar esta tarde. Decíamos que empezamos a estudiar precisamente la epístola que el apóstol Pablo escribe a los romanos. Se dice que aproximadamente en el año 55, durante una permanencia precisamente del apóstol en la ciudad de Corinto. Esta carta sumamente importante, y analizándola, más bien describiendo un poco del contenido, vemos que tiene temas tan importantes y que es una carta tan determinante para entender la doctrina verdadera que el Señor quiere que sigamos. Y hay temas como la justificación, la santificación, la transformación, la glorificación que Dios realiza, y concluye con el ministerio de Dios en la eternidad pasada. Son temas sumamente importantes que valdría la pena que pudiéramos analizar poco a poco, ¿verdad? Siempre he sido reiterativo en que tratamos de hacer un análisis de acuerdo a nuestra capacidad, porque hemos entendido que como seres humanos somos limitados, y por ello siempre le pedimos el auxilio al Espíritu Santo para que sea el que nos guíe cuando nosotros platicamos o tratamos de interpretar algo de la palabra. Y me llama la atención la frase que mencionaba al principio, que dice: la justicia de Dios es el poder de su salvación, y eso nos lleva al capítulo 1 del libro de Romanos.
y es precisamente en el versículo, vamos a leer a partir del 14 hasta el 17 para darle un contexto. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego, pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Muy bien, pues en base a estos dos versículos que, bueno, leímos 4, pero vamos a hacer más énfasis en los versículos 16 y 17, es que nace el tema que quisiéramos abordar siempre con mucho respeto, siempre entendiendo y reconociendo ciertas limitaciones como seres humanos. ¿Por qué? Porque entender la justicia de Dios resultaría bastante complicado si no fuera sin la guianza del Espíritu Santo, ¿no? Por ello es que siempre tenemos ese anhelo en nuestro corazón que sea el Espíritu Santo el que siempre nos guíe. El tema lo hemos denominado la justicia de Dios y este tema se inicia principalmente en el versículo 17 cuando dice, pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas mas el justo por la fe vivirá. Es importante entender algunas cosas aquí que yo creo que son trascendentales. Hemos estudiado que realmente como seres humanos tenemos una herencia de una naturaleza de maldad del Adán caído. Esa naturaleza que prevalece en los seres humanos. Y pensando en que alguien de nosotros hubiera tenido el deseo de buscar a Dios, nos podemos dar cuenta que nadie de nosotros hubiera buscado a Dios. Tenemos una naturaleza de maldad, una naturaleza pecaminosa, que es probable que lo último que hubiéramos pensado, si no fuera por el auxilio del Espíritu Santo, es en buscar a Dios. Y realmente nadie buscó a Dios. Dios es el que nos buscó a nosotros, porque dice la palabra que el Señor vino a buscar lo que había perdido. Y la pregunta es, ¿quién estaba perdido? Y bueno, la respuesta es que todos estábamos perdidos, amigo y hermano que me escuchas. Todos vivíamos en una vida mundana, una vida de depravación, una vida de depravación total, ¿no? La depravación, cuando habla de depravación total, no se refiere a lo que hacemos, sino a lo que seríamos capaces de hacer si no hubiera límites. La verdad, la maldad en el hombre ha prevalecido de una manera constante, una situación que ha venido a destruir. El hombre mismo se destruye a sí mismo, ¿verdad? Hay tantas cosas que vemos. Es increíble cómo en la naturaleza se ha venido destruyendo por el hombre, ¿verdad? Por un afán de una transformación, de una evolución, una serie de cosas de modernidad, de civilización supuestamente, pero se ha venido destruyendo tantas cosas que el Señor construyó o que hizo de manera hermosa. Sin embargo, el hombre ha venido destruyendo eso. ¿Por qué? Por la maldad, por la ambición, por la corrupción, por todo ese tipo de cosas que son ajenas a la voluntad de Dios. Sin embargo, es importante entender que en el infinito amor y misericordia del Señor, el Señor nos busca. Nos busca porque dice que buscó lo que se había perdido. Y realmente, amigo, hermano, si te pones a ver tu vida pasada antes de conocer a nuestro Jesucristo, era de depravación, era de suciedad, era de pecado. Y qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. El domingo el pastor Alejandro Corso abordaba el tema, ¿verdad? Que por qué lloraba Dios, o por qué vemos a través de la palabra, ¿verdad? Que lloraba el Señor. Y decía por el pecado.
Es que es importante que nosotros analicemos esto, amigo hermano que me escuchas. El Señor ha puesto tanto amor y tanta misericordia en nosotros que cada que nosotros hacemos algo que no es correcto, imagínate lo que siente el Señor, ¿verdad? Al ver esto. Es importante que nosotros lo analicemos y que nosotros no es que tengamos que recordar para martirizarnos o estarnos pensando todo lo que hicimos, ¿verdad? Porque recordemos que el Señor ya nos perdonó. El día que hubo un arrepentimiento genuino en tu vida, en ese momento el Señor olvidó todas las ofensas. Y tan las olvidó, amigo hermano que me escuchas, que el Padre mandó al Hijo y el Hijo obedeció por amor al Padre y por amor a ti y a mí, a dar su vida por nosotros, para que tuviéramos salvación y vida eterna. Mira qué tremendo, porque es exactamente un punto medular que vamos a tocar enseguida. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos esto, porque dice entonces el versículo 17, pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces, ¿en dónde se revela la justicia de Dios? En el Evangelio. Así lo dice el versículo 17. Pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Pero antes quisiera que consideráramos un punto importante, hermano. La justicia de Dios es lo que Dios exige, lo que de alguna manera Dios demanda, o lo que Dios requiere o necesita para que alguien pueda entrar en su presencia. Nadie puede entrar a la presencia de Dios si no es con su justicia. Una justicia que Él mismo diseñó. Entonces, no es una justicia parecida. Es la justicia de Dios. ¿Y por qué te digo parecida? Porque el hombre, así como el diablo ha querido imitar todo lo que hace Dios, o lo que ha hecho Dios, el hombre también pretende sustituir conceptos de Dios. Crea su propia justicia. Hay doctrinas engañosas que en lugar de acercarnos a Dios, nos alejan de Dios. Por eso te decía que la justicia de Dios es lo que Dios exige para que podamos entrar a su presencia. Entonces, ¿qué tan importante es que realmente estemos en esa justicia de Dios? Ahora, si vamos a volver a retomar lo que habíamos platicado en el versículo 17, dice, pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Quiere decir entonces que la palabra nos enseña que la justicia de Dios se revela ¿en dónde? En el Evangelio. Y mira, vamos a ver en Primera de Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 1 al 3. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creíste en vano. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Quiere decir que esto ya estaba profetizado, ya estaba diseñado por el Señor, y es aquí donde se encuentra escondida la justicia de Dios, en tres puntos muy importantes, trascendentales en tu vida espiritual y en la mía. Dice el versículo 3 del capítulo 15, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Primer punto importante, hermano, que Cristo murió por nuestros pecados. Probablemente, hermano que me escuchas, esto ya lo hemos estudiado de una manera muy constante, ¿verdad? Y es algo que debemos de entender y sellar en nuestro corazón, que el Señor Jesucristo murió por ti y por mí. Pareciera muy simple, pero te digo una cosa,
es lo más importante. Es lo más importante porque aquí es donde se encierra la justicia de Dios, donde se encuentra escondida la justicia de Dios. Porque el segundo punto dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Dos cosas importantes, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Resultaría un poco no ocioso, pero yo creo que este concepto lo tenemos bien definido todos aquellos que hemos creído en el Señor y hemos entendido que el Señor dio su vida por ti y por mí. ¿En dónde? En la cruz. En la cruz se hizo el más grande pecador y en donde cubrió toda la deuda que teníamos, hermano. El Señor pagó por tus pecados pasados, presentes y futuros. Aunque hemos hecho pues mucho énfasis en esta parte, que debemos entenderla plenamente, ¿verdad? Porque muchas veces si no la entendemos podemos columpiarnos en este versículo. Pero es importante que nos entendamos, hermano, que el Señor dio, el Padre dio a su Hijo, y el Hijo derramó hasta la última gota de su sangre en la cruz, hermano. Dice la palabra en el Antiguo Testamento que sin derramamiento de sangre no habrá perdón de pecados, ¿verdad? Pero aquí no fue de un animalito solamente para cubrir el pecado, como era en el Antiguo Testamento. Aquí fue el gran holocausto, fue el Cordero Santo, fue el más santo de los santos, hermano. El Hijo de Dios, el que fue sacrificado para que tú y yo pudiéramos ser perdonados. No sé si lo dimensionas, pero aquí es donde se encuentra la justicia de Dios. Solamente a través de este sacrificio es que nosotros podemos ser salvos. Solamente a través de este sacrificio es como nosotros podemos cumplir lo que Dios requiere. Decíamos que la justicia de Dios es lo que Dios exige, lo que Dios demanda para que entrara en su presencia. Esto es lo que Dios exige. Y muchas veces no se reconoce. Y muchas veces nos conformamos con una cuestión emocional de declarar que sí, que incluso en una actitud soberbia decimos que aceptamos al Señor. Nosotros no aceptamos al Señor, hermano. El Señor nos escogió y nosotros reconocemos. ¿A través de qué? A través del auxilio del Espíritu Santo. Porque por nosotros mismos no lo podríamos hacer. Ahorita vamos a estudiar un poquito más adelante eso en Efesios, pero porque ahí la palabra es clara, ¿verdad? Desde dónde nos escogió el Señor. Y el Señor fue el que nos escogió, hermano. Ahora, ¿qué es lo importante que estamos analizando? Que aquí es donde se esconde, en el Evangelio es donde se esconde la justicia de Dios. En este versículo se encierra todo. Mira, primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, conforme a lo que ya estaba profetizado. Muchas veces se habla de profecías, ¿verdad? Y profecías y que hay un profeta. Mira, la profecía está en la palabra, hermano. A veces nos dejamos engañar. Pero bueno, dice conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Hay mucho que estudiar en esa parte, hermano. Pero lo único que queremos resaltar es que aquí es precisamente donde se esconde la justicia de Dios. Entonces, ¿cuándo es cuando nosotros podemos revestirnos de la justicia de Dios? Es exactamente cuando nosotros reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Cuando hay un arrepentimiento genuino. Es muy importante entender esto. Un arrepentimiento verdadero. No es de que hoy me arrepiento y mañana sigo viviendo igual, que es muy común que pueda pasar eso. Mira, a veces es tremendo entender esto, pero muchas veces podemos vivir engañados. A veces puede haber mitómanos cristianos, ¿verdad?, que se creen sus propias mentiras.
Y te digo una cosa, por eso es importante examinarnos. El mejor examen es examinarte a ti mismo. El apóstol Pablo invita constantemente a la iglesia, examínate a ti mismo. ¿Cómo estás viviendo? ¿Realmente hay un arrepentimiento genuino? Porque si hay un arrepentimiento genuino, debe haber un cambio en tu vida. Y ese cambio es hacia la santidad. O sea, no es un cambio nada más de cambiar de hábitos, ¿verdad? Sí, va implícito hábitos, actitudes, forma de vida. Pero va más allá. Tu interior debe de cambiar. Ahora, ¿quién es el que debe de gobernar tu vida? El Espíritu Santo es el que debe guiarte. Ahora tú tienes que gobernar a tu cuerpo, no que tu cuerpo te gobierne a ti. Y pareciera extraño, pero muchas veces, ¿cómo voy a obedecer a mi cuerpo? Sí, es muy constante que lo obedezcamos. El cuerpo te pide comida de tal manera, se la das. Te pide ir al pecado, se lo das. El cuerpo fue diseñado para obedecernos, no para que nosotros obedeciéramos. No fue diseñado para obedecernos, fue para que nosotros ejerciéramos una mayordomía sobre nuestro cuerpo. Sin embargo, nos hemos dejado dominar por la carne y eso trae consecuencias. Ahora, ¿qué es lo que te decía? Y que es importante entenderlo. ¿En qué momento nos revestimos de esa justicia de Dios? En el momento que nosotros aceptamos a nuestro Jesucristo como nuestro real y único Salvador. En ese momento el Señor perdona nuestros pecados, viene un cambio en nuestra vida y el Señor nos recubre de su justicia. Ahora tenemos que mantenernos, tenemos que pagar el precio. Esa parte es donde no nos gusta oír, ¿verdad? Porque a veces se enseña que no tienes que hacer ningún esfuerzo, ¿eh? Y es cierto, la salvación nosotros no la merecíamos, no hicimos nada. No podíamos haber hecho nada para merecer la salvación. Decíamos hace rato, traíamos una naturaleza de pecado, de maldad. ¿Qué pudimos haber hecho tú y yo para merecer la salvación? Nada. Solo fue el diseño de Dios. Ese plan de salvación cuando Él nos escogió, cuando Él decidió buscarnos. Porque estábamos perdidos en delitos y pecados, hermano. El Señor nos busca, implementa la forma de que nosotros pudiéramos tener la posibilidad de ser salvos y alcanzar vida eterna. ¿Cómo? A través de su justicia. Y aquí vemos que el sacrificio de nuestro Jesucristo fue la justicia de Cristo. Pero Cristo, nuestro Jesucristo, es Dios, Dios mismo. Entonces no es una justicia parecida a la de Dios, sino es la justicia de Dios, la que realmente nos da la posibilidad de ser salvos, de estar ante la presencia de Dios. Es importante entender esto, hermano. La justicia de Dios se encuentra en el sacrificio de nuestro Jesucristo. Es importante que lo entendamos porque de esa manera vamos a valorar. Muchas veces no valoramos, hermano. Muchas veces no valoramos y a veces hasta se enseña de manera... A veces hay tanto intención en nuestro corazón de que almas lleguen al Señor que enseñamos un evangelio equivocado. Demasiado light, ¿verdad? Tú no tienes que hacer nada, el Señor ya lo pagó todo. Pero ahora, ¿qué tenemos que hacer? Entender, dimensionar la santidad de Dios y empezar a buscar esa santidad, empezar en una situación de entrega, de búsqueda de Dios, llenarnos verdaderamente de Dios. Creer en Cristo es entregarse a Él, es renunciar a nosotros mismos y empezar a vivir como Él quiere que vivamos. Ya no vivamos en la carne, ahora vivamos en el Espíritu. Pero mira, muchas veces decimos que somos cristianos, pero muchas veces estamos mintiendo. Porque seguimos viviendo en la carne. ¿Por qué? Porque no hay una transformación verdadera, no hay una conversión. No dejamos que el Espíritu haga la obra, que siga haciendo la obra en nosotros. Ya le empezó, amigo, hermano, que me escuchas. Y a ti, amigo, que me escuchas, es el momento para que se reconozca a nuestro Jesucristo como tu real y único Salvador. Porque es ahí donde se encuentra la justicia de Dios. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos.
día senta más frustrada fui. Hoy puedo entender el paso hacia ti, tu perfecta voluntad. Yo quiero lo que quieras para mí, lo que tú me pidas he de hacer, pues yo sé que sabes lo que es mejor. Yo quiero lo que quieras tú. Tal vez pasaré por tiempos duros, lejos del hogar, mas tras la aflicción el gozo vendrá, pues tu amor me guardará. Yo quiero lo que quieras para mí, lo que tú me pidas he de hacer, pues yo sé que sabes lo que es mejor. Yo quiero lo que quieras tú. Contenta estoy, me has enseñado a rendirme a ti, confiando estoy en tu voluntad, pues mi vida sostendrá. Yo quiero lo que quieras para mí, lo que tú me pidas he de hacer, pues yo sé que sabes lo que es mejor. Yo quiero lo que quieras tú. Yo quiero lo que quieras para mí, lo que tú me pidas he de hacer, pues yo sé que sabes lo que es mejor. Yo quiero lo que quieras tú. Estamos de regreso y para dar nuevamente entrada al tema que estamos tratando, vamos a dar lectura al capítulo 1 del libro de Romanos, en los versículos 16 y 17. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego, pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hemos platicado anteriormente respecto a dónde se encontraba verdaderamente la justicia, ¿verdad? Dice que se revela por fe y para fe. ¿En dónde? En el Evangelio. Y estudiamos respecto al Evangelio. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo
murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Entonces, era un plan perfecto de Dios, en donde iba a estar la justicia que iba a ser la que nos diera la posibilidad de estar ante su presencia, de la cual íbamos a ser revestidos, o que somos revestidos. Cuando verdaderamente, amigo, hermano que me escuchas, hay un arrepentimiento genuino, un reconocimiento a nuestro Señor Jesucristo como tu real y único Salvador, y ese arrepentimiento te lleva a un cambio verdadero. Dice una alabanza que ahora somos nuevas criaturas, ¿va? Pero una nueva criatura vive de manera diferente. Pero ¿qué pasa cuando seguimos viviendo igual? Quiere decir que entonces no hubo un verdadero y genuino arrepentimiento, sino que solamente fue una cuestión de emocionalismo en un acto o en una situación. Y a veces, mira, leyendo y estudiando el libro de Hechos, nos damos cuenta en qué parte habla de una oración de fe, ¿verdad? Por ejemplo. Habrá que estudiar más eso, ¿ah? ¿Quién dice, en dónde dice que por una oración de fe tú ya eres salvo, ¿ah? Si bien es cierto, dice la palabra que con nuestra boca confesamos. Si leemos el contexto de esa porción de la palabra, nos vamos a dar cuenta que habla de una situación diferente. ¿Por qué te menciono esto, amigo, hermano, que me escuches? Pues es una cuestión un poco delicada que habrá que analizar y realmente resulta importante pues entenderlo y explicarlo, y enseñarlo de manera determinante. Tenemos que reconocer a nuestro Jesucristo. Y en ese momento, nosotros ahora sí tenemos la posibilidad de empezar a conocerlo verdaderamente. Pero mira, conocer a alguien puede ser de manera teórica o puede ser por medio de experiencia, ¿va? Muchas veces conocemos a una persona porque alguien nos habla de ella, ¿verdad? No, y es muy bueno y seguramente cuando lo vemos personalmente nos damos cuenta que es diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo conocemos teóricamente, por lo que nos decían, ¿verdad? ¿Cuál es el verdadero conocimiento? Cuando experimentamos, cuando Dios se ha revelado a nuestra vida, a nuestra humanidad, cuando no solamente leemos, sino cuando hemos tenido una verdadera experiencia con Dios, y cómo la tenemos cuando lo estamos conociendo. Si leemos el libro de Job, te vas a dar cuenta que ese era el problema de Job, ¿verdad? Job era un hombre conforme al corazón de Dios, sí, por lo que había entendido, había oído, había leído, pero no había tenido una experiencia con Dios. Por eso en la parte final del libro dice, antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Tenemos que conocer a Dios, hermano. Tenemos que conocer a Dios verdaderamente. Eso resulta ser un problema. Mira, la Biblia no trata de explicar la existencia de Dios. La Biblia afirma la existencia de Dios, que son cosas muy diferentes. Pero si tú estás buscando que te explique la existencia de Dios, pues no. Tenemos que buscar o encontrar que la Biblia afirma la existencia de Dios. Es la certeza. Pero bueno, es importante mencionar eso porque ahora nosotros tenemos la posibilidad de conocer verdaderamente a Dios y hay una promesa en nuestra vida. Decíamos que el Señor no solamente nos recubre de esa justicia de la cual ya hablamos, ¿verdad? Y el tema importante es ese, ¿verdad? La justicia de Dios. Pero además de eso, el Señor nos acompaña. Mira, vamos a ver en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, y vamos a leer pues desde el versículo 1, me parece importante leerlo, hasta el versículo 6. No se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo,
para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mira qué tremendo, amigo, hermano, que me escuchas. No solamente el Señor nos reviste de esa justicia, sino Él nos acompaña. Él fue a preparar, esa fue la promesa, ¿verdad? Conforme a lo que leímos. Él fue a preparar una morada para nosotros. Y ahora Él dice que Él nos acompaña, ¿verdad? Él es el camino, amigo, hermano, que me escuchas. Y mira, amigo, que me escuchas, muchas veces nosotros nos perdemos de una gran bendición, o de la más grande bendición, estar en el Señor. ¿Y qué tienes que hacer? Solamente reconocerlo como tu Salvador. Y sabemos en fe, y creemos y queremos en fe que tú hayas sido escogido por el Señor, conforme a lo que vamos a estudiar ahorita en Efesios. Es tremendo ver de manera práctica la soberanía de Dios. ¿Cómo fue que nos escogió, hermano? ¿Cómo fue que nos predestinó? ¿Cómo fue que nos eligió? Es complicado entender eso. Es complicado. Y a veces yo pienso que hay cosas que no es necesario entenderlas muchas, sino que tenemos que disfrutarlas, ¿verdad? Disfruta, hermano, que el Señor te escogió. Disfruta, amigo, y aprovecha que el Señor te escogió y que ahora tienes la oportunidad de reconocerlo como tu Salvador, revestirte con la justicia de Dios y poder tener salvación y vida eterna y estar ante la presencia del Señor. Lo que acabamos de leer dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Por qué? Por eso Jesucristo es Dios mismo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Mira qué bendición. Mira qué bendición. El Señor nos da la oportunidad de entender esto. Pareciera tan simple, pero qué tan determinante es que realmente nosotros lo entendamos. Para revestirnos. Seguramente, conforme a lo que hemos aprendido, ya hemos sido revestidos de la justicia de Dios. Pero sería bueno, dice el apóstol Pablo, examínate a ti mismo, ¿eh? ¿Cómo estás viviendo? ¿Hay un verdadero cambio en tu vida? Y no estoy hablando de que vayas a la iglesia cada domingo, porque eso sea un comentario extra. Pero muchas veces muchos se están preocupando o se estuvieron preocupando y tristes y hasta desanimados porque no había forma de congregarse, ¿va? Y existía en su corazón el deseo, ¿va? El deseo de congregarse y tener ese anhelo. Muchas veces cuando puedes congregarte no asistes. O muchas veces te congregas y no cambias. O no cambiamos, ¿va? Seguimos viviendo como vivíamos antes de conocer del Señor. Quiere decir que entonces debe haber un cambio en tu vida. Cuando hablamos de arrepentimiento es eso, un cambio en tu vida. Verdaderamente que haya un cambio. Si no, seguimos siendo lo mismo. Y no nos hemos revestido de la justicia de Dios. Vamos al libro de... Vamos a ver Efesios. Efesios en el capítulo 1. Me parece muy importante darle fundamento a lo que hemos estado mencionando. En el capítulo 1 y vamos a leer a partir del versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él
antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Mira, amigo, hermano que me escuchas, no quisiéramos entrar a detalles que pudieran llegar a provocar una confusión, pero es importante resaltar las cosas más claras. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, Él ya te había escogido y me había escogido. Hay una predestinación, hay una elección. ¿En base a qué? En base a su soberanía, pudiéramos pensar, ¿verdad? Porque es el argumento más claro, por su soberanía. Pero yo creo, sin que eso establezca algo determinante, yo creo que si dice que nos escogió antes de la fundación del mundo, quiere decir que hubo un antes. Y hubo un motivo por el cual dice que nos escogió para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó. No dice el motivo, dice que por su amor, por su soberanía, para ser adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Ahí podemos ver la justicia de Dios, ¿verdad? ¿Por medio de quién? ¿Quién nos reviste de la justicia de Dios? Jesucristo. Según el puro afecto de su voluntad. ¿De quién fue la decisión? De Dios, en su soberanía. A veces es complicado entender eso, pero es la soberanía de Dios la que determina, porque dice, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Analizamos un poquito esta parte y a lo mejor valdría la pena meternos a estudiarlo un poquito más, porque resulta muy interesante. Pero lo único que queremos extraer de aquí es el fundamento de lo que hemos estado hablando. Que el versículo 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Hemos estado afirmando que el Señor fue el que nos escogió. Y dice que el Señor vino a buscar, ¿qué? Lo que se había perdido. Estábamos perdidos en delitos y pecados. Y ahora el Señor nos encuentra. Y ahora tenemos la posibilidad de regresar a su presencia. ¿Por medio de qué? Por medio del sacrificio de nuestro Jesucristo. Por medio de la justicia de Dios. Vamos a ver, ahora sí, vamos a regresar a Romanos, a la epístola de que el apóstol Pablo escribió a los romanos. Y vamos a seguir leyendo. Ya leímos el 17, vamos a seguir leyendo el 18 del capítulo 1. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Mira, todo lo contrario, ¿va? No habla de justicia, hablan de injusticia. Dice, porque lo que Dios se conoce, no dice, perdón, en la parte final del versículo 18, dice, toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El hombre ha caído, decíamos, en una depravación total, y decíamos que la depravación total no es solamente lo que está haciendo ahora, o lo que estamos haciendo ahora, ¿va? Aunque el Señor ya ha venido transformando nuestra vida. Ahora ya no practicamos el pecado, lo hemos entendido, hemos aceptado, y hay un trato de Dios a nosotros, porque también es bueno mencionar, ¿verdad?, las cosas que están operando en nosotros. Cuando hemos entendido del Señor, cuando dejamos que el Espíritu verdaderamente sea el que nos dirija, empezamos a vivir conforme a la voluntad del Señor, vivimos conforme al Espíritu. Pero ¿qué pasa cuando no dejamos que el Espíritu Santo, o no le hacemos caso al Espíritu Santo? Empezamos a vivir como vive el hombre, como vive la humanidad, en una depravación total. Y decíamos,
que no es solamente lo que se está haciendo, sino lo que es capaz de hacer el hombre en cualquier momento. Ha habido una depravación total, cada día las cosas son más deplorables, más sucias, más corruptas, una situación verdaderamente de tristeza, ¿verdad? En donde el Señor quiere que nosotros entendamos esto para que haya un cambio verdadero en tu vida. Y si lo está viendo, gloria a Dios, hermano, porque muchas veces se habla de lo malo, ¿verdad? Pero cuando alguien viene y te predica y tú dices, eso es lo que estoy haciendo, pues gloria a Dios, ¿verdad? Siempre he dicho que a veces la palabra puede resultar como un recibo de teléfono, ¿eh? Valga la comparación. Si ya lo pagaste, haz caso omiso, ¿eh? Aunque a la palabra no se le puede hacer caso omiso. A lo que me refiero, hermano, es que muchas veces la palabra puede confirmar que estás caminando bien. Y eso hay que darle gracias a Dios, porque si estás caminando bien, es gracias a que el Espíritu Santo es el que está guiando tu vida. Nosotros, hermano, por nuestras fuerzas, por nuestra decisión, no podemos hacer lo bueno. Podemos hacer lo bueno gracias a que somos guiados por el Espíritu Santo. Entonces dice el versículo, íbamos en el versículo 18, y el Señor dice, por lo que Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo invisible de Él, su eterno poder, su deidad se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa, ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes de hombres, corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Mira qué tremendo que todo esto se ha venido cumpliendo. Qué tremendo que el hombre ha caído en tanta depravación. Tanta situación de homosexualidad, tanto problema de cuestiones verdaderamente desagradables a Dios. Porque dice que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios. Mira, hay tres cosas importantes como que yo creo que tenemos que considerar como hijos de Dios y como iglesia, como congregación, como cuerpo de Cristo. Punto número 1 es glorificar a Dios. En todo tenemos que glorificar a Dios, hermano. Nosotros tenemos que vivir glorificando el nombre de Dios a través de nuestra forma de hablar, a través de nuestra forma de comportarnos, de tratar a los demás. Hay un versículo muy contundente, dice, la mayor evidencia de que hemos pasado a muerte a vida es de que amemos a los hermanos. No dice a unos hermanos, no, a los que te caen bien. No, dice a todos. Aún aquellos que te hacen daño. Aún aquellos que hablan de ti. Aún aquellos que te han lastimado. Aún aquellos que te han causado heridas. Y esa es la mayor evidencia, dice la palabra, ¿verdad? Me parece, para no darte una cita equivocada, no recuerdo ahorita, pero dice la palabra que la mayor evidencia de que hemos pasado de muerte a vida es que amemos a los hermanos. Y hay que preguntarnos, ¿verdad? ¿Cómo está nuestro amor hacia los demás? Es importante analizarlo. El segundo punto es comunión con los hermanos, amor fraternal, que es precisamente lo que estamos hablando, ¿verdad? ¿Cómo vas a poder tener amor fraternal si en el lugar donde estás le tienes coraje o odio o deseo de venganza contra un hermano, ¿no? Pues ya no se da ese supuesto, ¿verdad? Comunión con los hermanos con un amor fraternal. Debemos de aprender a amarnos como hermanos, entendiendo que somos parte del mismo cuerpo. Una mano no puede lastimar a la pierna o a la cabeza, ¿verdad? Siendo parte del mismo cuerpo, hay un cuidado, ¿verdad? Y el punto tercero sería proclamar el evangelio, hermano. La gran comisión que nos ha dado el Señor, ir y predicar el evangelio a toda criatura.
No podemos quedarnos con lo que hemos recibido. Da de gracia lo que recibiste de gracia, dice la palabra. Entonces, qué importante es que nosotros cumplamos estos 3 puntos, hermano. Glorifiquemos a Dios, tengamos verdadera comunión con los hermanos, en un amor fraternal. Proclamar el Evangelio. Recuerdo una porción de la palabra donde dice, mientras dependa de ti, estate en paz con todos los hombres. En la mañana andaba yo por la ciudad en algunos lugares y manejando y todo, decía, yo tan fácil que puede ser tener una buena comunión entre todos. Pero todo el mundo quiere llegar a prisa, todo el mundo quiere ser primero, no hay tolerancia, no hay prudencia. Y se meten los carros y uno le grita y una ofensa y luego va por allá y luego se provocan accidentes. Y es increíble cómo pues el diablo utiliza ese tipo de personas para que tú pierdas tu paciencia, pierdas tu paz, pierdas todas aquellas características que el fruto del Espíritu Santo debemos de tener, ¿verdad? Debemos de poseer. Paciencia, amor, benignidad, dominio propio. Y el diablo se hace de todo eso para hacernos caer en un engaño. Es importante que nosotros veamos esto, porque mira lo que dice el versículo 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Bueno, ya nos estamos metiendo a un tema que también es importante analizarlo, pero que no es en este programa. Entendamos, hermano, la justicia de Dios, la que debe prevalecer. Debe de prevalecer en nuestra vida. Y podemos decir, bueno, pues yo ya recibí al Señor Jesucristo como mi Salvador. Primero debemos de entender que Él nos escogió, no nosotros a Él. Que debemos reconocerlo como nuestro real y único Salvador. No hay nadie más, hermano, no hay nadie más. Decíamos que nosotros solamente podemos decir que creemos en Cristo si nos entregamos a Él. Es importante que nosotros valoremos, hermano, la justicia de Dios y seamos revestidos verdaderamente. No vivamos engañados. Yo creo que vale la pena examinarte a ti mismo. Y si hay algo que tienes que rectificar, rectifícalo. Y si hay algo que estás bien, dale gracias a Dios porque te ha dado la capacidad de hacerlo de manera correcta y seguir en ese mismo tenor. Dice la palabra, solo el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No es a medio camino, hermano. No es casi al final, es siempre. Bueno, solo queda despedirnos, dándole gracias a Dios por este tiempo que nos permitió compartir la palabra, meditar en la justicia de Dios y, si Dios quiere, nos estaremos escuchando la próxima semana. Dios te bendiga. Gracias por haber escuchado el programa Libres por la Verdad, a cargo de la Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco. Te invitamos a escucharlo todos los jueves, Radio Malac, el mensaje de Dios para ti. Dios te bendiga.